¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar un ratito que se conecten. Como siempre les pregunto que me digan si se escucha bien y se recibe bien el video. Bueno, bueno, vamos a empezar. Acá me dicen que se escucha bien, así que eh, la idea de hoy es trabajar un poco el porvenir de una ilusión. eh, Texto que ustedes ya vieron en los prácticos, así que tienen una idea bastante precisa, imagino. Eh, es un texto del año 27, anterior al malestar, y como habrán visto está muy conectado con lo que trabaja Freud en el malestar en la cultura. Hay dos temas que va desarrollando Freud, uno que es su visión de la religión, y el otro tema es la pregunta que se hace Freud por el cambio cultural, ¿no? Que Freud los va superponiendo y quizás no se puede definir cuál es el tema más importante de los dos, ¿no? Freud los trata muy en interrelación. Empieza el texto planteando que hay tres obstáculos que hacen difícil plantear qué va a pasar en el futuro. Por un lado dice que los temas culturales se ramifican tanto y que es difícil abarcarlos todos. Después dice que en el estudio o en el análisis de estos temas está muy presente lo subjetivo. Y la otra cuestión que plantea es que para predecir el futuro hay que tener una visión clara del presente, y para tener justamente una visión clara del presente hay que tomar distancia del presente. Yo siempre un poco comparo esto con lo que dice Freud en cuanto acá al futuro, a predecir el porvenir, con la teorización analítica, en el sentido que bueno, no se puede decir todo, siempre el sujeto está implicado en la teorización, y en relación a esto del presente, bueno, que siempre retroactivamente se resignifica, ¿no? Y entonces Freud plantea que es difícil predecir el futuro, y ahí también podemos pensar que Freud no tiene, en cuanto a la cultura, ustedes ya lo vieron, una visión teleológica, no hay un fin predeterminado. Recuerdan que en el malestar en la cultura Freud planteaba el desarrollo de la cultura a partir de la lucha entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿no? Bueno, y agrega que va a ser un análisis desde el punto de vista psicoanalítico de todo esto. Entonces, ya en el capítulo, o sea, metiéndose más en el capítulo, da una definición de cultura que es la misma que aparece en el malestar. Fundamentalmente, Freud dice que tiene dos ramas la cultura, una que tendría que ver con todo lo que el hombre hace para dominar y entender la naturaleza, y la otra rama tendría que ver con las normas y las leyes que regulan el orden social, ¿no? Y
eh, esas dos ramas, dicen, están muy relacionadas fundamentalmente por que está en juego la satisfacción de las pulsiones. Freud plantea que, bueno, de acuerdo al grado de satisfacción de las pulsiones, de acuerdo a la cantidad de bienes, podríamos decir, lo social se maneja de una manera o de otra, y hace también hincapié en que, bueno, a veces, y no pocas, los seres humanos toman a otros seres humanos como si fueran bienes, ¿no? Y la otra cuestión que plantea es que el hombre es enemigo de la cultura, como para plantear que, bueno, que lo que se haga o lo que relaciona tanto la rama de lo social con la rama de la naturaleza va a estar muy marcado por esa especie de destructividad que Freud teoriza, como ustedes vieron, en el malestar en la cultura también, ¿no? Entonces, a partir de estas dos ramas de la cultura y de la interrelación que tienen, Freud hace como una especie de descripción, vamos a llamarla así, muy general de la cultura. Fundamentalmente plantea que la cultura genera restricciones y que arma instituciones en ese sentido para distribuir los bienes y para frenar o domesticar la agresividad, ¿no? Y otro punto, ese es lo primero que empieza a plantear, otro punto en esta descripción que hace de la cultura sería que se puede ver que dice hay una mayoría que oprime, perdón, hay una minoría que oprime a una mayoría, y esta mayoría parece haberse apropiado así de los medios de producción y haberse apropiado o haber impuesto compulsivamente, dice Freud, a las mayorías a cumplir las normas, ¿no? Y a raíz de esto plantea entonces que él ve que hay un progreso en la parte tecnológica o en el desarrollo más tecnológico, pero que no hay progreso en lo social, como que en cuanto a las normas sociales no se ha avanzado mucho. Entonces por ahí va Freud a plantear casi una de las líneas centrales del texto, ¿no? ¿Qué pasa en lo social, digamos, en la cultura? Entonces él va a plantear ahí que si la cultura produce agresividad y implica un sacrificio de lo pulsional, lo decisivo en cada cultura va a ser cómo produce cierto alivio por ese sacrificio y cómo la cultura reconcilia a los sujetos con este orden social o con estas normas, ¿no? Y ahí continúa con esta descripción así que va haciendo de la cultura y plantea que como dos características de lo humano que entran siempre a desequilibrar la cultura. Él dice que a los hombres no les gusta trabajar naturalmente y que siempre lo pasional triunfa sobre lo más intelectual o sobre la argumentación, ¿no? Se pregunta cómo se sostiene la cultura a pesar de estas dos características así de lo humano, y una de las primeras así aportaciones que da en el texto es el retomar el análisis de psicología de las masas y análisis del yo.
que en relación a la identificación con un líder o con el ideal a partir del líder, los sujetos toleran un poco lo que impone la cultura, ¿no? Lo que se plantea es que, bueno, muchas veces los líderes no están a la altura de la función que tienen, ¿no? Se los digo descriptivamente, podríamos preguntarles algunas cosas a Freud, pero bueno, vamos a dar un panorama rápido sobre el texto y después comentamos algunas cosas. Y entonces Freud se va a preguntar en relación a esta descripción que hace de la cultura y fundamentalmente a qué pasa con lo pulsional en la cultura, si es posible, o más que si es posible, cuál es el grado de educabilidad de las pulsiones o de las pasiones. A veces parece como que usa los dos términos como sinónimos, a veces uno lo podría ir diferenciando, pero la oposición más tajante que hace es entre lo pasional y lo racional, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces cierra el capítulo 1 preguntándose, bueno, ¿cuáles son los límites de la educabilidad de lo pulsional o de lo pasional? Y eso es lo que va a tratar de desarrollar a lo largo del texto, y en esa pregunta va a ubicar también a la religión de algún modo, ¿no? En el capítulo 2 ya empieza haciendo una diferenciación entre los patrimonios que él llama naturales, que tendrían que ver con los bienes naturales o cómo la cultura trabaja con los bienes naturales, y los patrimonios anímicos que tendrían que ver con esto que decíamos en el capítulo 1, cómo la cultura va produciendo normas y cómo va generando mecanismos para reconciliar a los sujetos con la cultura. A partir de eso plantea, tengan en cuenta que el tema así que se está poniendo en juego es, bueno, cómo manejar o cómo sofocar las pulsiones, y a partir de esto entonces plantea tres conceptos, que es frustración, privación y prohibición. Frustración lo define como el hecho de que una pulsión no pueda ser satisfecha, la prohibición es la norma que prohíbe esa satisfacción, y la privación es el estado resultante de esa frustración, ¿no? Y entonces plantea que hay privaciones, dice, que son generales, que son para todos, y hay algunas que son específicas de algunos pueblos o de algunos grupos dentro de una cultura, y dentro de las privaciones así más generales plantea tres que tienen que ver con tres deseos. Freud dice tres deseos así fundamentales o casi originarios, podríamos llamarlo así. El incesto es uno, el otro es el deseo de matar, y el otro sería el canibalismo. Entonces Freud lo que remarca es que estos deseos resurgen en cada niño. Es la hipótesis esta que habíamos comentado en el malestar en la cultura, que el individuo repite el desarrollo de toda la especie, ¿no? Habíamos hablado de filogénesis como el desarrollo de la especie y ontogénesis como el desarrollo de cada individuo. Y entonces Freud ahí va a comentar uno de los bienes anímicos de la cultura, que sería el superyo. Ahí dice una cosa interesante que nos permite más adelante hacer un análisis para diferenciar la cultura y lo social, ¿no? Dice que hay tres deseos
que son estos, el incesto, el gusto de matar, dice Freud, y el canibalismo, que constituyen como el núcleo del super yo y el núcleo, digamos, de la hostilidad hacia la cultura, ¿no? Como que parecería que, bueno, el incesto dice que es algo que está ya como instaurado, o la prohibición del incesto, perdón, está instaurado en toda cultura. El canibalismo casi dice, es muy raro que aparezca ahí, en relación a este deseo de matar, dice, bueno, que en algunos momentos, cita el ejemplo de la guerra, está permitido el asesinato, ¿no? Pero entonces instaura así como núcleo del super yo casi esta idea del incesto y la prohibición de matar como casi como lo que podríamos decir, bueno, el eje central para pensar el super yo, y va diciendo que otras normas culturales se adosan sobre como en un segundo término, ¿no? Esto nos permite pensar, si tomamos lo que decía del super yo en el malestar en la cultura, bueno, que Freud va a situar ahí como el ingreso a la cultura por el lado de lo edípico y del super yo, ¿no? Y va a haber otras normas sociales que, si bien van a formar parte o se van a adosar, dice Freud, en el super yo, vamos a poder dividir ahí, bueno, hay un plano que sería el cultural y un plano que sería el social, donde entrarían otro tipo de normas que son las que Freud va a empezar a cuestionar en relación a la religión, ¿no? Si no entienden o si hay algo que no está claro, vayan preguntando. Y dentro de los bienes anímicos también ubica a dos más, uno que sería que serían los ideales. Ahí, en relación a los ideales, Freud plantea que permiten la identificación de los miembros del grupo. De nuevo está la idea de psicología de las masas, ¿no? Y comenta algo que habíamos visto, dice que los ideales permiten segregar al que tiene un ideal distinto, ¿no? Freud dice, bueno, nos comparamos con otro grupo y nos sentimos superiores y podemos segregar al que tiene una distinción con ese ideal, ¿no? Es lo que habíamos comentado también muy rápido del narcisismo, las pequeñas diferencias, ¿no? Pongo todo lo malo en el otro y eso consolida también al grupo, ¿no? Y Freud dice que estos ideales producen satisfacciones narcisistas, y también explica otro fenómeno que se da a partir del ideal, que es dentro de un mismo grupo, como digamos, los oprimidos se identifican con el ideal de los opresores, ¿no? Y eso también permite pensar, bueno, cómo toleran la opresión y cómo no se sublevan, vamos a decirlo así, muy esquemáticamente. Y el otro patrimonio anímico que Freud plantea son las creaciones artísticas, que producen, Freud dice, una satisfacción sustitutiva, y cuando hablan de los ideales producen también satisfacciones narcisistas. Bueno, después de hacer entonces esta así descripción de los bienes culturales, sí se mete con el análisis de la religión ya en el capítulo 3. Fundamentalmente ustedes saben que Freud parte de la idea del niño desvalido, y entonces ante el desvalimiento Freud sitúa tres causas, digamos, que son las que acentúan ese desvalimiento. Una tendría que ver con los peligros naturales, otra con
la idea de destino, dice Freud, y fundamentalmente en relación al destino aparece el tema de la muerte, y la otra cuestión es los sacrificios que impone la cultura y la necesidad de cierto resarcimiento. Entonces, Freud va haciendo un análisis de la religión, plantea, bueno, que ante los peligros de la naturaleza, el primer paso que hizo el hombre fue humanizar la naturaleza, como que los fenómenos naturales reproducían un poco el mundo humano, o había dioses que manejaban esos fenómenos naturales, y entonces con esos dioses los hombres podían entenderse o no, y fundamentalmente la idea de Freud es que esos dioses son el sustituto de los padres, ¿no? De la pareja parental, dice Freud. Entonces, esos dioses que podían manejar la naturaleza podían brindar protección. Freud va haciendo como un desarrollo así histórico y dice que, bueno, en algún momento, cuando el hombre empieza a ver regularidades en la naturaleza, vamos a decirlo esquemáticamente, cuando empieza a producir ciertos saberes sobre la naturaleza, ahí los dioses empiezan a dejar de ver con el campo, ya no tienen que ver con el campo de la naturaleza, y se empiezan a ocupar de los asuntos humanos, de las relaciones entre los seres humanos, y ahí Freud entonces plantea que las normas culturales adquieren un carácter divino. Entonces Freud parte de esta idea de desvalimiento del ser humano y ubica entonces a Dios como una especie de padre protector, como que, bueno, siguiendo el arquetipo de la infancia aparece esta figura que nos protege de estas tres cosas que les decía, de la naturaleza, del destino, que fundamentalmente implica la muerte, y nos da algún tipo de resarcimiento por los padecimientos que implica la cultura, ¿no? La idea de un padre protector entonces que nos asegura una vida más o menos buena, la idea de una justicia divina que castiga y recompensa, entonces fundamentalmente plantea, bueno, se reemplaza, se sustituye al padre protector de esa primera infancia por la figura de Dios, ¿no? Y acá habría que remarcar, pues léanlo ustedes todo este desarrollo que va haciendo, la idea fundamentalmente en este texto que las leyes culturales en algún momento adquieren este carácter de lo divino o de lo incuestionable. Entonces Freud se pregunta, bueno, ¿de dónde sacan la fuerza estas ideas religiosas o estas representaciones religiosas? ¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis de estas ideas religiosas? Y de golpe en la argumentación introduce la figura de un interlocutor que lo va a ir cuestionando o que le va a ir haciendo que le va haciendo a su argumentación. Estoy leyendo las preguntas de ustedes, pero acá alguien preguntó y ya le respondieron ustedes mismos, así que igual estoy comentando casi linealmente el texto de Freud, así que está bien que pregunten, pero hay cosas que las pueden ir viendo también en el texto, ¿no? Este interlocutor entonces le va a criticar a Freud que Freud constantemente en el análisis que viene haciendo
dice la cultura crea las representaciones religiosas, la cultura crea tales normas, y entonces en la respuesta que le va dando Freud, dice, sí, es la cultura y no la revelación divina. Freud empieza a criticar a partir de esta pregunta que le hace el interlocutor, que no hay, que es muy difícil de sostener esta idea de una revelación divina, ¿no? Y otro cuestionamiento que le hace a Freud es la idea de que la humanización de la naturaleza obedece a un deseo de saber puro, dice Freud. Más que coincide que hay algo del deseo de saber, pero fundamentalmente lo que está en juego es el desvalimiento infantil, ahí dice, ¿no? Que humanizar la naturaleza no lo hacemos porque queremos entenderla, sino fundamentalmente porque nos sentimos desvalidos ante los fenómenos naturales, ¿no? Y la otra cuestión que le dice es que en Tóter y Tabú Freud había explicado la religión en función del complejo paterno y por qué ahora hace tanto hincapié en el desvalimiento infantil, y Freud conjuga las dos explicaciones fundamentalmente diciendo que el lugar así protector que primero tenía la madre, en tanto satisfacía las necesidades y calmaba las angustias del niño, es esa figura de la madre sustituida por la figura del padre, ¿no? Es un poco más complicada la explicación que da, pero fundamentalmente el eje de la explicación gira en torno a esto, a sustituir la figura de la madre por la figura del padre. Y entonces vuelve en el capítulo, ya estamos empezando el capítulo 5, vuelve sobre esas preguntas que había planteado antes de que aparezca el interlocutor que lo critica, que son las propias dudas de Freud, de algún modo puestas en boca de otro, ¿no? Y ahí Freud se pregunta por el tema de las enseñanzas y cómo creemos o no en esas enseñanzas. Fundamentalmente él plantea que toda enseñanza supone un grado de creencia, ¿no? Él dice demandan creencias. Y él dice que las enseñanzas religiosas nos llegan como algo que nosotros recibimos y que no hemos descubierto, sino que nos vienen casi como como revelación divina, podríamos decir. Entonces él dice que la enseñanza, más por el lado de la ciencia, también supone cierto grado de creencia, pero bueno, hay una fundamentación, hay una observación y un razonamiento que van guiando esa enseñanza, y fundamentalmente que uno puede repetir el camino que hizo el científico para llegar a su descubrimiento, ¿no? Entonces Freud compara con lo que ocurre en las creencias religiosas, que dice que creemos no porque haya un fundamento, sino porque los que estaban antes que nosotros creyeron, y el origen de esas doctrinas es bastante dudoso, dice, y fundamentalmente está prohibido cuestionar esas doctrinas, ¿no? Es como que si la ciencia se permite cuestionar una teoría para postular una mejor, él remarca que bueno, en la religión hay ideas que son incuestionables, ¿no? Y rastrea un poco cuáles son los argumentos que se han dado desde el ámbito más racional. Uno es el que remarca Freud, es el creo porque es absurdo, y ese lo empieza a cuestionar. Después también critica la idea, Freud dice, del cómo sí. Freud sostiene que algunos filósofos
sustituyen la idea de Dios por alguna abstracción, dice, y otros hacen, toman la idea de Dios como para sostener cierto orden y hacen como si estuviera Dios, pero no terminan de creer. Él critica un poco esas posturas y va a dar ahí una definición que no es tan remarcada, pero es interesante. Freud al final del capítulo 5 termina planteando que irreligioso es aquel que se banca los límites, se banca la finitud, se banca que vamos a morir, sin buscar un socorro. Casi como que esa es la postura de Freud, y es también una postura psicoanalítica que uno la puede llevar al campo más clínico, ¿no? Ante estas cosas últimas, bueno, no hay una respuesta única o final, sino que cada uno, dice Freud en otros textos, tiene que hacer algo singular con eso, ¿no? Pero la idea esta de no buscar un socorro sería no buscar una figura de Dios que nos garantice una especie de bienaventuranza o de destino seguro. Entonces esa es la figura que da Freud de alguien irreligioso, porque él dice, bueno, puede haber alguien que no crea en Dios, pero que ponga en ese lugar de Dios a otra cosa, ¿no? Por eso critica a algunos filósofos. Es como que la idea que tiene Freud es, bueno, habría que convivir con esos vacíos que no tienen respuesta, ¿no? Y termina el capítulo 5 después de decir eso, perdón, el capítulo 6, y retoma esa pregunta, bueno, ¿de dónde sacan la fuerza las ideas religiosas? Y ahí plantea el concepto de ilusión. Fundamentalmente lo que dice la ilusión, que es una realización o una, más que una realización, una figuración de un deseo muy arcaico, dice, deseos urgentes e intensos. Entonces, él dice, bueno, puede haber ilusiones que no sean error, distingue un poco la ilusión del error, pero más que el valor de verdad, lo que le interesa a Freud es marcar que las ilusiones tendrían que ver con un deseo, para resumirlo podríamos decir un deseo de completud, ¿no? Un deseo sin ningún tipo de vacío. La idea del padre protector sería entonces aquel que nos garantizaría una vida, si lo quieren pensar en términos lacanianos, sin falta, ¿no? En donde, bueno, todos los límites y todo lo que llamamos finitud humana estaría resuelto por esa figura de Dios, ¿no? Piensen en la idea de paraíso, la idea de, bueno, una vida después de la muerte, y entonces ahí Freud conjuga entonces esto del no creyente, es aquel que no se agarra de tales ilusiones, podríamos decir, ¿no? Bueno, y fundamentalmente Freud dice que no va a discutir en este capítulo el valor de verdad de las ilusiones, pero de algún modo está cuestionando a toda la religión, ¿no? Quizás un poco cuando les comenté esto del no religioso y de la ilusión, les mezclé un poco los capítulos 5 y 6, pero más o menos vamos siguiendo el orden del texto, ¿no? Y en el capítulo siguiente, ya estamos en el capítulo 7, hay una pregunta también clave que Freud parecería, si uno se está muy centrado en lo que dice de la religión, no le da tanta importancia, pero él plantea, ¿no serán ilusiones también las normas que rigen las relaciones entre los sexos? ¿No serán ilusiones también algunas normas que tienen que ver con normas que estatales?
o no habrá alguna ilusión detrás de estas normas. Es como que Freud empieza de algún modo a cuestionar casi a toda la cultura con estas preguntas. Él dice que se va a meter con la religión nomás, lo deja ahí como en suspenso, pero casi que la idea que tiene Freud, bueno, hay determinadas normas culturales que son ilusiones y podemos empezar a cuestionarlas, no solo las religiosas, ¿no? Entonces, una vez que dice esto, pero que, bueno, por ahora se va a meter con lo religioso nomás, vuelve a introducir la figura del interlocutor que lo va a cuestionar. Y entonces la primera cuestión que le plantea en este capítulo es si no sería peligroso derribar las creencias religiosas por lo que podría ocasionar en la cultura. El interlocutor le dice, porque si los seres humanos no tendrían en cuenta lo religioso, podrían obrar, dice, sin ningún tipo de inhibición y sin ningún tipo de angustia, ¿no? Obviamente ahí hay una referencia al propio texto de Freud. Freud lo que le responde es que estas críticas que él está haciendo a la religión ya fueron hechas por otros, ¿no? Y que se sobreestima un poco el valor de la religión, dice, porque en sociedades religiosas los hombres, dicen, no fueron ni más morales ni más felices. Y que también en sus comentarios, en esta respuesta que le va dando Freud, plantea que las propias religiones tienen que ir como de algún modo poniéndose más flexibles, porque si no, no se podrían sostener, ¿no? Flexibles en cuanto a la represión de las pulsiones. Y ahí Freud dice, termina un poco el capítulo con una reflexión que dice, bueno, que la ciencia en su momento, en el momento en que Freud está escribiendo el texto, ha producido críticas a la religión y que fundamentalmente dice, esto no ha producido un efecto tan terrible en la cultura, los hombres cultos han tomado, dice, estas críticas, y en cuanto a las masas, dice, bueno, si no tuvieran más religión, podríamos tener dos alternativas, una que sería la rebelión y otra, que es la que va a proponer Freud en el texto, que se podría modificar la relación entre cultura y religión. Paro un minuto acá y respondo una pregunta. José me pregunta, ¿se podría articular esto con el triunfo de la religión? Me parece que te referís al texto de Lacan. Sí. Podemos decir que, bueno, hay cierto triunfo de lo religioso sobre la idea más racional, ¿no? No me quiero te respondo así, a tu pregunta, si se puede articular totalmente, no nos metamos un poco, así vemos el texto. Yo también estoy siempre un poco apurado porque se corta la transmisión, un poco. Si se corta, intentamos volver a conectarnos, les aviso, ¿no? Bueno, volvemos entonces a cuando Freud toma esta idea de, bueno, ¿qué pasa con las masas si dejan de tener religión? Que o se rebelan o se puede modificar la relación entre cultura y religión. Y ahí plantea que si los seres humanos podrían reflexionar que las normas no son creadas por Dios, sino que tienen un origen humano y que no son inmodificables, sino que están para
que uno viva mejor, para decirlo muy simplemente, permitiría también que los hombres se reconcilien con la cultura, ¿no? Entonces Freud dice que habría que pasar de lo sacro, de considerar las normas casi como divinas o sagradas, a lo humano, que los hombres podrían reflexionar, digamos, y amigarse con la cultura de algún modo, ¿no? En ese capítulo, esta es una idea fundamental. Entonces, poder pensar la cultura no como algo sagrado, o las normas culturales, sino tomarlo como algo que fue construido por los hombres y que pueden modificarlo, ¿no? Freud, después de plantear esto, que es el planteo fuerte del capítulo 7, retoma un poco la religión y dice que, bueno, que en la religión hay una especie de verdad histórica deformada, que tiene que ver con, bueno, toda la historia que él armó de la religión, y fundamentalmente con la idea del parricidio en Toten y Tabú, ¿no? Como que la religión un poco sería como deformadamente nos cuenta qué pasó en la historia de la cultura, ¿no? Ustedes pueden encontrar distintos temas en la religión que se pueden referir directamente a Toten y Tabú, ¿no? Ahí hace la comparación famosa, él empieza la comparación famosa de la religión como la neurosis obsesiva de la humanidad. Empieza a hablar de cómo todo niño tiene que dominar sus pulsiones, y bueno, la neurosis obsesiva es muy parecida en su estructura a la estructura de las religiones, ¿no? Tienen en el texto Psicología de las Masas, cuando analiza el ejército y la religión, y ahí ubica la religión muy parecida a la neurosis obsesiva, y agrega también que en la religión hay cierta analogía con algunos casos de psicosis donde hay una desmentida de la realidad, ¿no? Entonces lo que él propone, que esta verdad histórica que transmite de algún modo la religión, es posible de pensarla desde lo intelectual y no por el camino de la represión, ¿no? Como que es una especie de analogía ahí entre lo individual y lo cultural también. Pero van viendo cómo Freud va apuntando entonces a la razón por sobre lo que él considera ilusiones, ¿no? Les vuelvo a remarcar que tienen para Freud mucha fuerza las ilusiones porque responden a esos deseos infantiles, ¿no? Y llegamos al capítulo 9, donde aparece de nuevo el interlocutor, y le va siguiendo la argumentación de Freud, le va diciendo, bueno, si usted cree que su libro no va a cambiar nada, ¿por qué lo publica? Porque hace como una introducción donde acentúa el predominio de lo pasional sobre lo intelectual, y él dice, bueno, que el texto, o Freud le dice que el texto no va a cambiar a los que tienen una fe muy firme, pero dice, bueno, tal vez aquellos que respetan las normas por temor, y que cuando dejan de creer caen en una especie así de desenfreno, tal vez este libro les permita de algún modo cambiar esa visión, ¿no? Y respondiendo un poco a esta idea de lo pasional venciéndolo a lo intelectual, él dice, bueno,
habría que tener en cuenta que a los niños, ya cuando todavía no tienen capacidad para discernir algunas cosas, se les inculcan las ideas religiosas y ya esas ideas prenden con tal fuerza que es difícil después. Entonces, plantea ahí también al pasar, él dice, bueno, que ahí se va consolidando cierta represión en lo sexual, dice, no se habla de lo sexual, ubíquense en la época en que Freud escribía esto, eso genera inhibición religiosa y se genera la lealtad al rey, que Freud la pone ahí como una lealtad política, ¿no? Como que esta de lealtad a la autoridad, tal vez podríamos decir, también tiene que ver con la imposibilidad de cuestionar algunas normas, ¿no? Y otra objeción que le hace el interlocutor es que la historia muestra que las revoluciones producen muchas... no dice, fíjese qué pasó con la Revolución Rusa y con la Revolución Francesa, y Freud lo que propone es que habría que pensar en un cambio no de golpe, sino en un cambio más paulatino. Y entonces ahí propone, digamos, la tesis fuerte de este capítulo, que es una educación para la realidad, que sería fundamentalmente educar no en función de las ilusiones, sino tratar de que los niños tengan una educación más por el lado del razonamiento, de la argumentación, y por el lado de la razón, podríamos decir. Esto de educación para la realidad lo pueden leer también en términos amplios en la oposición ilusión-realidad, y también en relación al principio del placer, principio de realidad, ¿no? Como que algún límite a ese principio del placer tiene que estar en juego también en la educación, ¿no? En ese sentido podríamos decir, en el plano de la educación hablamos de una realidad en términos más amplios, y en términos psicoanalíticos también hablamos de que el trabajo analítico tiene que ver con limitar esa idea de un placer puro o sin límites, ¿no? Y termina el texto Freud, vamos terminando ya, si ustedes pueden hacer preguntas también, donde de nuevo aparece el interlocutor y le dice que lo que él plantea, esto de una educación para la realidad y que los hombres se reconcilien con la cultura, no será una ilusión de la razón, no será pensar en una especie o la razón no será una ilusión también, y dice, otra cosa que le dice, no se olvide que estas necesidades humanas son parte de la realidad también, y que los hombres no podrían prescindir de las doctrinas religiosas. No sé si en este capítulo o en el otro dice, bueno, si dejan de creer en Dios van a poner otra cosa, un poco lo mismo que decía Freud, se lo vuelve a decir el interlocutor, ¿no? Van a poner otra cosa en ese lugar. Y Freud dice, bueno, tal vez sea una ilusión esto de la razón, pero es una ilusión, dice, que nos permite cuestionarla, volver atrás si nos equivocamos, revisar lo que hemos planteado y que se pueden modificar. Y dice que es una o que la razón va pensando a largo plazo y es menos egoísta que la religión, que dice, bueno, después de la vida hay una salvación personal, ¿no? Y fundamentalmente dice, bueno, al no ser tan dogmática, podemos decir así, la ciencia no sería una ilusión, ¿no? Ese es el planteo de Freud, que está como ahí en juego, ¿será o no una ilusión la razón, ¿no? Bueno, más o menos esta sería la lectura del texto. Yo lo que remarcaba en la clase de ayer, no sé si se entendió, que cuando Freud habla de un cambio social, eso no es contradictorio con la idea de una satisfacción imposible para la pulsión, ¿no?
cuando hablamos de una satisfacción imposible, no es lo mismo que o estamos en otra órbita que la del tema del cambio social, ¿no? Y quizás a lo mejor ayuda a entender esta idea de que Freud plantea como la cultura como casi algo más humano y casi algo que se fue constituyendo a largo plazo, y lo social y las normas sociales como lo que aparecería en cada sociedad en particular, ¿no? Al menos es una lectura que a mí en algún momento me sirvió para ordenar estos temas, ¿no? Bueno, escucho preguntas. Se entendió más o menos y acá retomo esta pregunta, bueno, que ustedes que hace me parece que es Valentina, y responde también otra Valentina, cuáles eran los tres puntos en relación al desvalimiento, los peligros naturales, la idea de destino y fundamentalmente esto ligado a la muerte, ¿no? Y el otro, el resarcimiento por los sacrificios que impone la cultura, ¿verdad? Bueno, acá han llegado, me dicen que se entienden. Y que, bueno, que van a releer el texto a ver si hay alguna duda. Ya con esto que vimos de Freud, fundamentalmente ahora vamos a ver, y ya con lo que sabemos de estructuralismo y de postestructuralismo, vamos a ver dos lecturas de Freud, como una que tendría que ver con una posición no estructuralista, que es Castoriadis, y otra con una posición estructuralista más cercana al estructuralismo, que sería Lacan, ¿no? Y que me parece que les va a servir para tratar de entender un poco la primer parte y conjugarlo con Freud, ¿no? Bueno, acá todos en general me dicen que han entendido. Bueno, me alegro que haya sido claro. Obviamente es una lectura así rápida, si ustedes se van deteniendo en algunos puntos, pueden leer más cosas, ¿no? Acá hay una pregunta de Marcelo, o Marcela, ¿no? Sí. En el principio, ¿a qué se refería con la minoría que oprime a la mayoría? Freud, cuando hace una descripción de la cultura en el primer capítulo, él dice que parecería que hay una minoría que impone las normas a una mayoría, ¿no? Él dice, mediante cierta compulsión, mediante cierta fuerza para que respeten las normas. Como una descripción como lo que él ve en su momento en la cultura, ¿no? No dice mucho más, pero bueno, me parece que no es tan en este momento, cuando vemos por ejemplo que la riqueza en el mundo está repartida en un porcentaje mínimo y todo el resto del planeta
está por debajo, digamos, ahí ya tenemos como una idea, sí, que siempre hay una minoría que de algún modo es la que explota a la gran mayoría, ¿no? O al menos la que más beneficios tiene, ¿no? Pero bueno, en el texto de Freud lo va dando como una descripción, porque él se va a preguntar, en todo caso, cómo hacen para dominar a esas minorías, a esas mayorías, ¿no? La idea de la masa, la idea de la identificación, la idea de que bueno, hay algo que tiene que funcionar como resarcimiento ante esa opresión, ¿no? Acá Vanessa pregunta si la sublimación no sería en el arte un modo, digamos, de encontrar otra satisfacción o de apartarse del impuesto. Y sí, la sublimación sería un camino distinto a la represión, podríamos decir, en términos estrictamente freudianos, y sí. Quizás en el arte también vemos cómo en su momento las vanguardias rompieron con ciertas normas que en el arte casi tenían el carácter de lo sagrado también, ¿no? Pero sí, la sublimación en el arte sería un modo también de zafar de las normas ya previstas de algún modo. Quedó claro, Marcela, esto de la opresión de una minoría por sobre una mayoría. Freud lo da casi como una descripción de la sociedad, sino bueno, ¿tienen más preguntas? Bueno, no me llega, espero 2 o 3 minutos más si llega alguna pregunta más. Si no, ya dejaríamos acá y nos veríamos la semana que viene. Por suerte no tuvimos inconvenientes con la transmisión hoy. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Acá llegó una, a ver. Acá me preguntan cuando mencionan los medios compulsivos capaces de preservar la cultura. Mira, fundamentalmente podríamos pensar en las normas y en las penas por no cumplir con las normas, ¿no? Cuando habla de privación, privación, frustración y prohibición, son términos para describir un poco psicoanalíticamente
qué pasa con la satisfacción pulsional, ¿no? Acá me pregunta Vanessa, el oprimido se identifica con el opresor, como también por lo mismo que aceptar las normas y tomarlas como algo sagrado, identificaciones con respecto a una figura paterna. Mira, sí, están entrelazadas las cuestiones. Quizás la explicación que va dando Freud acá es más en relación, bueno, en tanto comparto los ideales y o en tanto oprimido y opresor comparten el mismo ideal, toleran las normas y lo que Freud remarca es que aquellos oprimidos cuando ven a alguien de otro grupo se sienten superiores a pesar de ser oprimidos en su propio grupo, ¿no? Y esa es fundamentalmente la idea de Freud. Uno puede también articular esto con lo edípico si quieren, pero fundamentalmente me parece que Freud ahí es un poco la explicación de psicología de las masas, ¿no? Así que si por ahí va tu pregunta, es un mecanismo que en psicología social se ha comentado mucho, con distintos nombres inclusive. Acá me preguntan con qué seguimos la próxima. Vamos, como les decía hace un ratito, vamos a ver una clase de Castoriadis, otra de Lacan, no para que sean especialistas en alguno de esos autores, sino como para que tengan una visión general y que puedan, ya que vimos Freud y que vimos algo de estructuralismo, que puedan entender distintas lecturas de Freud, una que viene más tocada por el campo del estructuralismo y otra que es una lectura, si quieren, más donde ubica al sujeto de otra manera, ¿no? Y después de eso vamos a ver un texto de Foucault que tenía que ver con las primeras unidades, que es un texto cortito, a lo mejor ya lo leyeron, que todo se convierte en objeto de discurso, como para cerrar ya definitivamente la unidad 1. Bueno, espero si llega alguna otra pregunta, siempre llegan con un poquito de retraso. De delay se dice, ¿no? Bueno, me parece que no, ya no hay más preguntas, sí. Si no, pueden, les vuelvo a repetir, las pueden enviar por Facebook o en el aula virtual también pueden mandar un mensaje ahí con alguna pregunta. Bueno, es hora de irnos a cenar. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.